Bienvenidos jóvenes, esta es nuestra primera clase de filosofía en este nuevo parcial. Hoy comenzamos el segundo parcial de clases. El día de hoy vamos a dividir nuestra clase en tres partes. En la primera vamos a abordar el tema. En la segunda parte ustedes van a desarrollar un pequeño taller sobre el mismo tema. Este taller tiene que ser dentro de la hora clase, ¿sí? Es un taller intraclase, no es para la casa. Entonces, pues se creará la asignación y ustedes lo van a subir a Edmodo. Todavía no, yo les indico, ¿sí? Y en tercer lugar, pues vamos a dejar un tiempo para darles a conocer sus calificaciones y así ustedes sepan cuáles son sus puntajes y sus promedios. Les sugiero que vayan tomando nota de las ideas principales que abordemos, de las explicaciones, alguna palabra desconocida, a lo mejor usted anótela ahí, escribe el significado. Esos son métodos, estrategias de estudio que le pueden ayudar. Muy bien, comienzo y comparto, jóvenes, la pantalla. El tema número 1 para nuestra primera clase de filosofía de este segundo parcial. Muy bien. Adrián, por favor, Adrián Mosquera, lea el nombre del tema y la destreza, ¿sí? A ver, mayéutica socrática y diálogo platónico. Muy bien. La destreza. Destreza. Aplicar el método socrático y el diálogo estructurado en función de la construcción de un pensamiento creativo. Excelente, muchas gracias, Adrián. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar este método, ¿sí? Pero para eso primero obviamente tenemos que conocer el método y conocer quién lo inventó. Ojo, la mayéutica o método socrático fue inventado por este gran filósofo, un filósofo gigantesco, enorme, famosísimo, que se llamó Sócrates. A ver, ¿alguien sabe algún dato de Sócrates? Clay Figueroa, ¿usted ha escuchado alguna vez el nombre de Sócrates? ¿Alguna vez en alguna materia, en estudios sociales, en historia, tal vez? ¿Sí o no? ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a revisar algunos datos que son interesantes. A ver, Gabriela, sí, usted pidió la palabra. Fue un filósofo muy importante en la antigüedad. Filósofo, muy bien, exacto. Muchas gracias, Gabriela. Fue un filósofo, nació en Atenas. Gabriela, ¿en qué país queda Atenas? Grecia. Muy bien, hasta el día de hoy es la capital de Grecia. Miren, nació en el año 470 antes de Cristo. Fue hijo de una comadrona. A ver, voy a preguntarle a Gabriel Cedeño. ¿Usted sabe lo que es una comadrona, Gabriel Cedeño? No, profe, lastimosamente no. ¿Me puede explicar qué es una comadrona? ¿Cómo? Una... Comadrona. Ajá, Eso, comadrona. Ya, ¿qué? bueno, sí, efectivamente, sencillamente una comadrona es una mujer, es una señora que ayuda a dar a luz a las mujeres, sobre todo en lugares pues donde no hay médicos, hospitales, existen las parteras o comadronas que les ayudan a las mujeres en las labores de parto. Sí, Caterina Loaiza pidió la palabra. Sí, profe, si no me acuerdo mal, él Sí. fue el que dijo la famosa frase, yo solo sé que no sé nada. Muy bien, excelente, Caterine. A él se le atribuye esa frase precisamente, yo solo sé que no sé nada. Otros la traducen también como yo solo sé que nada sé. Pero bueno, viene a significar lo mismo. Y muy bien, Caterine. Fue hijo entonces de una comadrona y un escultor y pertenecía a la clase media, ¿no? Participó en batallas, era guerrero, era militar también en su juventud, en Samos, Potidea, Delio y Anfípolis. Tuvo por maestro a otro filósofo que se llamaba Arquelao y lo introdujo en las reflexiones de física y moral. Y gran parte de su vida, les cuento, jóvenes, pregunta de aporte, Sócrates no escribió ningún libro con su puño y letra. Usted va a decir, y entonces, ¿cómo es que conocemos la vida de Sócrates? ¿Qué dijo? Su filosofía, ¿cómo sabemos? Pues resulta que lo conocemos gracias a tres importantes discípulos que él tuvo. Genofonte, Platón directamente y luego Aristóteles, que Aristóteles fue a su vez discípulo de Platón. Fue casado con Santipa, con la cual tuvo dos hijas y un hijo. Y ustedes se van a preguntar,
¿Cómo murió Sócrates? A ver, van a googlear en este momento cómo murió Sócrates. Y me lo van a contar así, en 5 segundos. ¿Cómo murió Sócrates? A ver, todos a googlear cómo murió Sócrates. ¿Qué le pasó? Porque era un hombre muy respetado, muy inteligente, muy sabio. Y sin Yo, embargo, profe, murió por intoxicación. ya tal vez le dice a causa de qué sustancia, Sí, por un vaso de veneno. veneno. Entonces, ¿qué se suicidó? No, no se suicidó. Entonces, Asesinaron. Lo Lo ah, mataron. muy bien, efectivamente, lo han dicho muy bien. Realmente, jóvenes, Sócrates era un filósofo que se hizo, a la vez que tenía admiradores y muchos amigos, pero también lamentablemente se hizo de enemigos. Y se hizo de enemigos por una razón importante. En el tiempo de Sócrates no solamente habían los filósofos, había otro grupo de maestros que se llamaban sofistas. Aquí les voy a escribir la palabra, ¿ya? La palabra sofista. Ojo con esta palabrita, a lo mejor palabra nueva. A ver, busquen qué es un sofista. ¿Quién me sabe decir? A ver, vamos a googlear, ¿qué es un sofista? Pues resulta que Sócrates se hizo de muchos Que enemigos. utiliza sofismas en sus razonamientos. Ya es una persona que utiliza. ¿Y ahí qué es un sofisma, Gabriela? Dice que se dedicaba a enseñar sus conocimientos con fines prácticos. Ya, muy bien. Una sofisma es un argumento falso o capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. Muy bien, entonces podríamos decir Profe, que el sofista era el maestro, el que enseñaba, pero por medio... Filósofo retórico griego, contemporáneo de Eso, muy Sócrates. bien. Enseñaba por medio de sofismas. Y ya nos dijo Gabriela que los sofismas eran falsos argumentos. Y aquí José también aportó con algo. José nos decía que utilizaban la retórica. Pues obviamente los sofismas tienen que ver con la retórica porque la retórica sirve para convencer al público de lo que tú estás hablando. Entonces, bueno, resulta que estos sofistas, que eran maestros que enseñaban por medio de sofismas, argumentos falsos, y resulta que cobraban mucho dinero por enseñar. Entonces a Sócrates le hervía la sangre y decía, eso no puede ser, la filosofía, la sabiduría es divina, es de los dioses y tenemos que darla y comunicarla sin cobrar nada a las personas. Mientras que los sofistas, estos maestros, hicieron de su arte, de argumentar, de sus sofismas, hicieron un gran negocio. Entonces, pues Sócrates los criticaba y los machacaba muy duro. Y eso hizo que los sofistas se vuelvan enemigos de Sócrates. Y resulta, jóvenes, a ver, les pregunto algo. En política, ¿quién tiene más seguidores? ¿El que tiene buena facilidad de palabra o el que no sabe ni hablar? A ver, José Ortiz, ¿qué dice usted? En política, Ya, para lanzarse una candidatura, hacer campaña, ¿quién tiene las de profe, ganar? ¿El que tiene el que facilidad tiene, de palabra o el que no sabe ni hablar? el que tiene mejor facilidad de palabra, porque Ya. Y que ahí tiene a la más gente contactos. le lo ve con el verbo, profe. Ahí a la gente las convence con el verbo. Alguien mencionó el que tiene mejores contactos. Bueno, eso también lamentablemente funciona y a Sí, veces funciona para peor, funciona para mal. Muy bien, gracias José por su participación. A veces funciona para mal, jóvenes, esta cuestión de los contactos en política. ¿Saben por qué? Porque el contacto en política, en una política corrupta, se convierte en una palanca. Es decir, si usted es, vamos a suponer, una persona X es amiga del ministro de Salud, por ejemplo, así sea que esa persona a lo mejor ni siquiera terminó el colegio y no sabe nada de medicina, peor a lo mejor de economía, de administración, de contabilidad, de leyes, no sabe nada. Sin embargo, como es amiguito del ministro fulano de tal, por ejemplo, ministro de Salud, le dice, oye, ¿sabes qué? Tú eres mi amigo, tú eres mi pana, yo te ayudé a hacer campaña, acuérdate, yo te acompañaba a repartir las camisetas y todo en la campaña electoral. Dame un puestito por ahí en algún hospital. Y el ministro de Salud, si es que es corrupto, va a decir, ah, no, pues claro, este es mi pana, mi amigo, mi yunta, mi brother, como dicen acá en la costa. Listo, te voy a dar la administración de tal hospital.
y el otro, como no sabe ni una jota, ni una coma, ni de medicina, ni de administración, ni de leyes, ni de contabilidad, ni de nada, o si simplemente fue a ocupar ese puesto por el contacto, por la palanca, después termina cometiendo actos de corrupción, o si no, haciendo pedazos ese hospital porque no sabe administrar. Caterine, le doy la palabra. Profe, Daniel eso fue se lo que está poniendo el pasó chat. con Donald ¿Con Trump. quién? Con Trump. ¿Cómo se diga ese nombre? Donald Trump. Eso, con ¿A qué se las refiere? votaciones, que hubo. Pero que las votaciones cuando él era candidato a presidente. Y nadie pensó que le iba a ganar. Ya. Y recién todos le apostaban a la otra que A se había Hillary. votado por presidente. Sí, Hillary que Hillary había votado, Clinton. porque ella Hillary tenía Clinton. conocimiento. Ah, ya la Él no. sí. Y a No hizo última hora fraude, eso se cambió. en los Los Estados Unidos. votos, horrible. Por Efectivamente. eso le hablaba sobre los contactos. Que gana el que Efectivamente. tiene más contactos. Y en ese sentido, Donald Trump tiene muchos contactos porque si a lo mejor no es un hombre de ciencia, de conocimiento, de ciencia, pero es un hombre en cambio de negocios que sabe y que tiene muchísimos negocios, hoteles, resorts, es un multimillonario. Entonces, bueno, pues todo eso influyó. Entonces, a ver, pero les cuento cómo fue que murió Sócrates. Les decía que se hizo enemigo de los sofistas y como los sofistas tenían facilidad de palabra, pues ellos ocupaban altos cargos en las autoridades, en los mejores puestos del gobierno, de la ciudad, etc. Entonces, estos sofistas se inventaron cualquier clase de trampa, de mentira, de lo que sea, para acusarlo a Sócrates y tener motivos para hacerlo matar. Entonces lo acusaron de pervertir a la juventud, porque tenía muchos discípulos jóvenes, Sócrates. Lo seguían, Sócrates les enseñaba, etc. Pero pues como Sócrates les enseñaba, por ejemplo, que los sofistas no deberían cobrar por enseñar filosofía, les enseñaba cosas así, prácticamente los jóvenes se ponían en contra de los sofistas y reclamaban y todo eso. Entonces los sofistas dijeron que estaba haciendo que la juventud se pervierta, se rebele contra la autoridad. Entonces lo acusaron a Sócrates de rebelión, lo acusaron a Sócrates de pervertir a la juventud, lo acusaron a Sócrates de destruir el orden y la paz pública, lo acusaron a Sócrates de ateo incluso porque él, Sócrates, por su filosofía, él ya no se andaba creyendo que cuando llovía caía un rayo, Zeus estaba bravo, él ya no creía en eso. Sócrates ya no creía que cuando el mar se ponía, había marejada, las olas estaban muy bravas, muy fuertes, Sócrates no decía Poseidón está enojado, ¿no? No, Sócrates ya tenía una mente muy racional porque era un filósofo. Entonces, bueno, lo acusaron de ateo incluso y toda la cuestión. Así que con todas esas acusaciones lograron hacer que lo condenen a la pena de muerte. Y la pena de muerte consistía en beber un veneno que se llama cicuta. Así se llamaba ese veneno. Entonces le dieron en la copa el veneno y pues Sócrates recibió la sentencia y lo bebió. Ahí está, miren, en esa foto, Sócrates está recibiendo el veneno en una copa. Sus discípulos lloraban, miren, por acá vemos en la pared a un discípulo contra la pared llorando, se parece como si fuera Kiko, al rato. Acá tenemos, bueno, había mucha gente que lo quería Sócrates porque era un buen maestro, un buen filósofo, y mucha gente lloró por este trágico final. Pero bueno, Sócrates nos enseñó un método muy importante que nosotros lo vamos a practicar hoy, y ese método se llama la mayéutica. Mayéutica, ojo. A ver, pregunta para Valeria. Valeria Beltrán. ¿Te acuerdas qué oficio tenía la mamá de Sócrates? ¿Qué era? ¿Era médica, abogada, arquitecta, ingeniera? ¿Qué era? Ayudaba a los bebés. Eso, ayudaba a nacer a los bebés. Es decir, era una comadrona, ¿verdad? Muy bien, ok. Caterina, listo, no hay problema. Me escribió aquí un mensaje, listo, no hay problema. Entonces, era una comadrona, una partera. Y en honor a su madre, Sócrates a su método de filosofía lo llamó mayéutica, ¿sí?
y consiste en un diálogo que tiene el filósofo o el maestro con el discípulo, con el estudiante, con la intención de llegar al conocimiento de la esencia de las cosas, de los rasgos universales. Y precisamente la palabra mayéutica significa dar a luz, es decir, parir. ¿Pero parir qué? ¿Parir los hijos? No, parir las ideas, parir el conocimiento. ¿Sí? A ver, vamos a pedirle a Gabriel Córdoba. Gabriel, ayúdanos leyendo, por favor, esta diapositiva sobre la mayéutica. A ver, mayéutica. Para la mayéutica, una gran parte del conocimiento está en la mente del discípulo. Ajá. El filósofo debe ayudar a dar a luz a ese conocimiento. Listo, muchas gracias, Gabriel. Por eso Sócrates le llamó mayéutica, porque era un método para ayudar a dar a luz las ideas que ya tenía el discípulo en la mente, pero que solamente había que hacer, escarbar y hacer lo que dé a luz esas ideas. Ahora ustedes me dirán, profesor, y bueno, ¿y para qué sirve nomás, para qué nomás sirve la mayéutica? Pues la mayéutica le sirve para muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, la mayéutica sirve a los que son psicólogos, por ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque los psicólogos tienen que aprender a dialogar, tienen que aprender a preguntar siempre a sus pacientes por su historia, por sus experiencias del pasado, tienen que dialogar y hacer que el paciente solito, él vaya atando cabos y él vaya entendiendo mejor su problema para ayudarlo a solucionar. Entonces los psicólogos utilizan mucho la mayéutica. También la utilizan, por ejemplo, los coach, porque un coach siempre es un entrenador, ¿no? Que trata de sacar lo mejor de cada persona. Entonces la utilizan los coach, la utilizan también para el liderazgo, para el trabajo en equipo. No sé si a usted le ha pasado, cuando le mandan a hacer un trabajo en equipo, son 4 integrantes, de los 4 solo trabaja uno. ¿Y los demás qué hacen? El uno cuenta chistes, el otro revisa el celular y el otro está comiendo cachitos por ahí. Y solo uno trabaja. Entonces ahí el líder, el que está trabajando, puede hacerlos trabajar a los demás a través de la mayéutica, es decir, preguntándoles. A ver, ¿y tú qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué le ponemos aquí? ¿Qué imagen queda mejor, esta o queda mejor esta en el papelógrafo que vamos a hacer? En fin, es decir, la mayéutica la puede utilizar un líder, se la utiliza en conferencias, la utilizan los docentes, en fin, es muy utilizado este método. Cuando usted haga exposiciones puede utilizar este método para hacerlos participar a su auditorio, a la gente que le escucha. En un pasaje de Teetetes es un libro de Platón, dice Sócrates que practica un arte parecido al de su madre. La madre de Sócrates se llamaba Fenaretes, que era comadrona. Entonces Sócrates dice, mi arte mayéutico tiene las mismas características que el arte de las comadronas, pero difiere de él en que hace parir a los hombres y no a las mujeres, miren, y en que vigila las almas y no los cuerpos en su trabajo de parto. Lo mejor del arte que es práctico, sin embargo, que permite saber si lo que engendra la reflexión del joven es una apariencia engañosa o un fruto verdadero. Entonces, hacer parir las ideas. Muy bien, ahora vamos a poner en práctica el método de la mayéutica. A ver, y para ello voy a solicitar la participación. Vamos a ver a quién tenemos por aquí. A ver, vamos, ¿quién ha participado? Ya, vamos a pedirle a Cristian Pinta. Cristian Pinta no ha participado. ¿Sí me escucha, Cristian? Active su micrófono, por favor. Sí, profe. Ya, Cristian, con usted vamos a aplicar el método de la mayéutica. Solamente déjenme... A ver, ¿sí puede ver la diapositiva? Sí. Ya, ok. Le cuento, Cristian, que el método de la mayéutica tiene varios pasos. El primero es el planteamiento del tema. Yo lo voy a plantear al tema en este caso. El tema va a ser la obediencia, ¿sí? Y usted me va a decir qué conoce acerca de la obediencia, qué es la obediencia para usted y a quiénes debemos obedecer. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son sus respuestas, Cristian? La obediencia para mí es realizar todo lo que nos ordenan, tipo como realizar las actividades que se nos dejan,
obedecer las cosas, y a los que debemos obedecer son a los padres o a los padres más que todo. Y ya, a ver, debemos obedecer a nuestros padres, ¿cierto? Ya, listo. Cristian, creo que ahí logré escribir la esencia de su respuesta, ¿verdad? La obediencia es realizar todo lo que nos ordenan y debemos obedecer a nuestros padres, ¿correcto? Ahora bien, Cristian, el tercer paso, este es el segundo paso de la mayéutica, la respuesta. El tercer paso es la ironía. Y la ironía consiste en una pregunta que hace el filósofo o el maestro a su estudiante o discípulo. En este caso, yo le voy a hacer la siguiente pregunta, Cristian. ¿Debemos obedecer siempre, siempre, en todo y a todos? ¿Cuál es su respuesta, Cristian? ¿Debemos obedecer siempre, en todo y a todo el mundo, a todas las personas? Para mí que no, porque hay veces que hay personas que desean que nosotros hagamos el mal, pero no debemos obedecer esas cosas. Hay personas que quieren que hagamos el mal. Muy bien. Y esto no tenemos que obedecer, ¿correcto? Ahí está su respuesta, Cristian, ¿cierto? Efectivamente. Muy bien. Entonces, Cristian, usted ha dado una excelente respuesta a la ironía que yo planteé, esta pregunta. Pero si usted se da cuenta, Cristian, y todo primero bachillerato, quiero que se den cuenta en lo siguiente. Que primero Cristian afirmó que la obediencia es realizar todo lo que nos ordenan. Aquí está, miren, aquí dice todo, lo voy a poner con otro color. Bueno, se me fue aquí, la palabra todo. Primero Cristian nos decía que la obediencia es realizar todo lo que nos ordenen, pero cuando yo le hice la pregunta, Cristian analizó, reflexionó, observó muchas posibilidades y dijo, a ver, creo que no. Entonces dijo Cristian, voy a rectificar, no debemos obedecer a todo. Miren, primero dijo que es obedecer todo, pero luego también nos dijo Cristian que no hay que obedecer todo, porque hay personas que quieren que hagamos el mal, y eso es cierto, eso es cierto. A veces puede ser que un mismo familiar de nosotros, ¿qué tal si un familiar, un tío, por ejemplo, nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo sé que tu papá está trabajando, él sí tiene plata, yo ando sin plata, ¿sabes qué? Sácale $20 de la billetera de tu papá y tráemelos. Yo te los devuelvo a ti después calladito y te regalo $5 más a ti, pero hazme ese favor. ¿Tenemos que obedecerle, aunque sea nuestro tío? Obviamente que no, porque en ese caso nos está pidiendo hacer algo deshonesto, que no está bien. Entonces, viene el último paso de la mayéutica, que es establecer la conclusión. Entonces, la conclusión podría ser, por ejemplo, a ver, José Ortiz, gracias, Cristian, por tu participación. José Ortiz, ¿cuál sería la conclusión de este diálogo que hemos tenido con Cristian? A ver. Ya, profe, que uno debe obedecer las cosas positivas, las cosas que a uno le sumen, y en las cosas negativas hacer un paso hacia atrás. Siempre ir por el camino del bien. Muy bien. Entonces, en resumen, como nos dice José, uno debe obedecer solo las cosas positivas, cuando nos manden cosas buenas, positivas, que nos sumen, dice José. Pero las cosas negativas, no. Muy bien, excelente. Ahí está la conclusión. Jóvenes, en esto consistía el método socrático y siempre le dio buenos resultados a Sócrates porque, miren, el conocimiento surgía del mismo discípulo. El maestro solamente lo que hacía era preguntar para que el discípulo saque a la luz su conocimiento. Muy bien, excelente, jóvenes. ¿Qué es la aporía, profesor? ¿Qué cosa? ¿Qué es la aporía? Ya, justamente a eso vamos. Existen dos partes en que se divide la mayéutica, la ironía y la aporía. La ironía en este caso es la parte de la mayéutica donde los interlocutores conversan, ¿sí? El filósofo maestro hace papel de entrevistador. En cambio, la aporía es cuando el entrevistado comienza a dudar de su conocimiento anterior, como en el caso de Cristian, cuando yo le dije, pero hay que obedecer a todos, Cristian analizó,
Cristian reflexionó, Cristian filosofó, Cristian pensó, Cristian dudó quizá, dudó de su afirmación primera, porque él primero dijo que hay que obedecer todo. Pero él dudó de eso y dijo no, no tenemos que obedecer todo porque, ni a todos, porque a veces hay personas que quieren el mal para nosotros. Entonces ahí, cuando el entrevistado se ve incapaz de sostener su primer argumento, simplemente el entrevistado da puerta abierta a la verdad del conocimiento y sale un nuevo conocimiento mucho más perfecto y verdadero. Esta etapa, Gabriela y compañeros, esta etapa de la mayéutica se llama aporía, ¿sí? Es decir, cuando el discípulo, el estudiante, reflexiona, pone a prueba, duda incluso de sus anteriores conocimientos, pero para sacar un conocimiento mejor y más perfecto, ¿sí? Esa es la aporía. Entonces, dos partes, ironía y aporía. Luego tenemos, ¿quién fue Platón? Pues Platón resulta que fue discípulo de Sócrates y les cuento que el verdadero nombre no era Platón. El verdadero nombre de este filósofo era Aristócles y su apellido era Podros, Aristócles Podros. Entonces ustedes van a decir, ¿y por qué le dicen Platón, profesor? Pues resulta que a Platón le dan este nombre porque tenía su espalda muy ancha. Y justamente el huesito plano que tenemos acá en la espalda, ¿cómo se llama? Omóplato. Y de ahí viene el nombre Platón, es decir, porque tenía una espalda muy ancha. Entonces, bueno, él fue discípulo de Sócrates. Sócrates era de una familia de clase media, en cambio Platón era de una familia de mucho dinero. Era aristocrático. Y bueno, él inventó otro método que se llama la dialéctica. Pero bueno, con esto terminamos con este método. Pero vamos a hacer aquí una pausa.